Si nosotros aprendemos, practicamos nuestro sentido, nuestra escucha, podemos estar entrenando cómo esa vibración llega acá, desde qué distancia, a qué velocidad, de qué color es la energía, de qué formas, ondas de energía tiene, qué vibraciones de energía llega hasta acá y por eso la escuchamos. Y a qué velocidad está viajando ese sonido, ¿no? Y qué forma tiene ese sonido que está viniendo acá. ¿Ya ves? Si ustedes pueden escuchar, están hablando. O sea, al menos, ya sea con oído físico, a este mundo o adentro de nosotros, aprender, darnos tiempo para escuchar y aprender a escuchar al menos los sonidos. En los inicios de la tradición de nuestra cultura del Tahuantinsuyo, nuestro abuelo y padre, Inca Manco Cápac, en una ocasión estaba viniendo desde Collasuyo, tomando el camino por Maucallacta hacia Ciudad Eterna de Cusco. Entonces, sabiendo que el camino es tanto para ir, tanto para venir, es un camino largo y llevan, en el camino hay varios caminos que conectan. Entonces, cuando venía el abuelo Manco Cápac con la panaca, tenía que llegar urgente a Cusco. Tenía una urgencia para llegar. Y pues en el camino se ve desafiado por las energías, por diferentes fuerzas que lo limitaban, le impedían, no le dejaban avanzar, en otras palabras, en el camino. Entonces, también habían, por ejemplo, otros personajes que interferían en el camino y otras fuerzas, y al mismo tiempo también las inclemencias del tiempo, como los elementos, todos estos no le dejaban avanzar, o sea, no le dejaban avanzar el viaje al abuelo Inca Manco Cápac, nuestro primer abuelo Inca en cuerpo físico, el Tahuantinsuyo. Entonces, al mismo tiempo, pues él traía un mensaje importante y tenía que llegar a Cusco. En ese entonces, el abuelo recuerda, memoriza, toma conciencia y entra en Hamutay, en Wilcarimay, Rimanacuy, Rimapacuy y Rimacuy, que son procesos técnicas de hablar consigo mismo, con la energía, con nuestro ser, con nuestras capacidades y con nuestro poder, con nuestras energías que están latentes y conscientes, atentos de nosotros. Y el abuelo Inca Manco Cápac comienza a hablarse, conversar, comunicarse consigo mismo, entrar en un proceso de Hamutay, un proceso de reflexión, meditación profunda en esa dimensión. Entonces, recuerda y se da cuenta y toma conciencia de que había olvidado o había estado dejando de lado las capacidades, las habilidades y los dones que él poseía o que él tenía. En otras palabras, sus poderes, sus fuerzas y las energías que estaban en proceso de retorno o recuperación, o en otras palabras estaba en reposo, estaba descansando,
o no lo había estado usando o no lo estaba empleando esa energía, ese poder. Y al darse cuenta que sí tenía capacidades y si siempre lo tuvo desde más antes, para esa ocasión, para ese caso, entonces abre los ojos, se mueve y se dirige hacia la montaña. A la montaña más cerca, que está pues allá cerca a Maucallacta, por allí, a la montaña por Pacarejtambo, que originalmente se llama Pacarejtampu. Entonces, sube a la montaña más alta, solo, y ahí en esa montaña retoma su poder, reconfirma su fuerza, su capacidad, despierta, activa su poder, y él recuerda quién es, qué capacidades tenía, qué poderes y qué fuerzas él tenía para poder emplear o ejercer o poner en acción en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando él se comunica consigo mismo y se comunica con los ancestros, se comunica con los ancestros incas, con los ancestros solares del templo del sol, y se comunica también con esos apus, y especialmente se comunica, se contacta con las energías y las fuerzas que fluyen dentro y fuera y en el cosmos, en el universo, que nosotros llamamos Pachacalpa, Inticalpa, Runacalpa, Incacalpa. O hay varias fuerzas, ¿no es cierto? Aquí, adentro y afuera. Pero el abuelo Manco Cápac tenía esa capacidad, por eso era Cápac. Cápac quiere decir abundante, privilegiado, luminoso. Quiere decir que tiene la capacidad en abundancia, sabiduría en abundancia, y que tiene capacidades superiores, el Cápac, y al mismo tiempo tiene la máxima repotenciación o expresión, movimiento de su propia energía y poder. O sea, Cápac es aquel que tiene poder en diferentes niveles de espacio. Entonces, en ese momento, él, una vez que reconecta con esta fuerza interna y externa, se anuncia a sí mismo y anuncia al Pacha, al cosmos, al universo, al camino y a la ciudad de Cusco y esa dirección al cual él estaba viniendo. Y se para, dice, y levanta la voz y grita diciendo: aquí estoy yo, aquí me encuentro yo, el Hijo del Sol, que en mí está el poder, la fuerza. O sea, se refería a la fuerza que estaba en sí. En mí habita, en mí está activo, despierto, esa capacidad, esa fuerza, ese poder para poder llegar a Cusco en el tiempo que yo decido, en el tiempo de la energía, en la forma en que mis ancestros lo hicieron. Entonces, el abuelo Manco Cápac en ese momento dice: tengo que llegar urgente a la ciudad de Cusco, y ninguna fuerza, ningún ser, nadie me puede interrumpir, interferir o atajar para llegar a la ciudad de Cusco. Con el poder de mi padre, de mi madre, con el poder de mis ancestros, con el poder del Enca, con la fuerza y el poder que habita en mí, voy a llegar a Cusco. Declaró así y dijo así. En ese momento recuerda el abuelo y se conecta con la fuerza, con los poderes y fuerzas de las 4 dimensiones, de los 4 animales sagrados o de los 4 seres sagrados, ¿no es cierto? Ya sabemos que corresponden cada animal sagrado. Entonces dice, nombrando el nombre de cada dimensión y cada animal, dice: si voy a saltar, voy a saltar y saltaré. Si voy a correr, voy a correr. Si voy a volar, volaré. Si voy a tener que desaparecer y aparecer allá, voy a desaparecer y voy a aparecer allá. Entonces, en ese momento decide hacer esto, y luego pues el abuelo Manco Cápac, el Inca Manco Cápac, anunciando esto tanto a su familia, a nuestros padres, al Pacha, él decide
pues emprender ese viaje hacia Cusco a una velocidad que nadie lo lograba ni nadie lo lograría, que nadie en ese tiempo lo lograba en ese tiempo. Entonces, dicen los ancestros, los abuelos, que el abuelo Inca Manco Cápac saltaba como los saltamontes, como las chejlas o como las ranas que saltan, brincaba, pero brincaba de una distancia a otra distancia, era como un ser misterioso que viajaba junto con el viento y subía a la montaña y volaba, y si se entraba al valle, corría, ¿no? Entonces, esa fue la forma que el abuelo, también de ahí nace, ¿no? Por ejemplo, cuando el abuelo Manco Cápac anuncia qué capacidades deberían desarrollar aquellos que iban a ejercer la función de chasqui. ¿Recuerdan el chasqui? ¿No? El chasqui es el que recibe. No todos traducen como el mensajero, pero en primera instancia su función es recibir. Recibe energía, poder, mensaje, y para luego procesar y transmitir, ¿no es cierto? Y así sí se puede llamar mensajero, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace, por ejemplo, esa función. Entonces, el abuelo Manco Cápac, se dice, hablan los ancestros, que llegó a Cusco en cuestión de horas, esta larga distancia. Porque los viajes pues duraban días, incluso semanas, antiguamente. Entonces, pues, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros ya hemos perdido o ya ha disminuido nuestra capacidad, nuestro poder, o hemos perdido nuestras capacidades, nuestros poderes que teníamos en un principio desde nuestros ancestros, pero aún así nosotros tenemos el permiso, la potestad, la capacidad, el don y la habilidad de poder comunicarnos con la energía. Por eso dice, la enseñanza más antigua dice, Karipawan Rimay, quiere decir que nosotros podemos comunicarnos, conversar con la energía o con el poder, con la fuerza. Con los poderes y fuerzas que están dentro de nosotros o con las fuerzas y poderes que se encuentran en nuestro entorno cósmico. O sea, eso quiere decir esa gran enseñanza. Eso nos abre un portal que podemos nosotros hacer para poder llegar a hacer para desarrollar esas capacidades y poder comunicarnos con la energía. Quizás algunos escuchan por primera vez que ¿cómo, hermano Tito, se puede comunicar con la energía? Que sí se puede comunicar con la energía. Existen prácticas, rituales a través de los cuales lo podemos hacer, ¿no es cierto? Y es la misma energía que a nosotros nos enseña, nos guía, nos muestra las cosas que tenemos que decir y hacer. Pues dentro de esos códigos, los abuelos nos enseñaron, por ejemplo, Kalpa, Hawai y Rikui, quiere decir la técnica y la práctica de la visión y observación de la energía. O sea, podemos ver nosotros a la energía con los ojos abiertos, así como estamos, y podemos ver la otra parte de la energía, la otra dimensión de la energía, con los ojos cerrados. Podemos observar, ver. Podemos detectar los movimientos, los estados, la presencia de la energía, y podemos ver en ese mundo, a la distancia o hacia adentro. Entonces, eso se llama Kalpa Kawai y Kalpa Rikui. Entonces, pues, esas son técnicas, son procedimientos rituales que nosotros podemos realizar. Sin ir muy lejos, sin ir más allá, por ejemplo, podemos nosotros decir Karipawan Tupai, y Karipa Tupai quiere decir que podemos nosotros incluso encontrarnos y contactarnos con la energía cara a cara. Entonces esto nos dice, seguramente se estarán preguntando, hermano Tito, entonces estás diciendo que la energía tiene cara, tiene forma, tiene cuerpo, y mi respuesta es sí, tiene. Y ahora, otra pregunta nace de esto, y muchas veces me han preguntado, hermano Inca Tito,
que la energía no es el mismo espíritu, en otras palabras, la energía no es el mismo Nuna, o sea, Kalpa y Nuna no son iguales. Espíritu traducido en espíritu, Nuna traducido a espíritu, Kalpa traducido a energía o poder, no son lo mismo. El código de la lengua de los abuelos incas, el código del lenguaje sagrado inca está hablando. Entonces, Kalpa se refiere a energía o fuerza y Nuna se refiere a espíritu o esencia espiritual o ser espiritual. Esas son, espíritu y energía son dos cosas muy diferentes. Son dos dimensiones muy diferentes, son dos manifestaciones totalmente diferentes. Otra cosa es que pueden estar juntos en un cuerpo, unidos, integrados, eso es diferente. Pero estamos nosotros refiriéndonos al Kalpa, que es la energía, fuerza o poder. Entonces, incluso nosotros, por eso decía, podemos contactar, comunicarnos, como decía antes, y podemos encontrarnos, podemos conectarnos, podemos encontrarnos con la energía, ya sea en esta dimensión, en otra dimensión, en este cuerpo, en la otra parte de nosotros. Pero sí podemos hacer eso, tenemos esos permisos, esas capacidades todavía. Ahora están abiertos esos portales, ahora todavía, hasta cierta parte, quizás no más allá, pero dentro de nosotros, fuera de nosotros, hasta cierta parte todavía está abierto y lo podemos hacer. Eso es de acuerdo solamente a desarrollar las prácticas, los rituales y también experimentar con las energías, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Y no solo eso, la energía o Kalpa, al Kalpa, nosotros podemos escucharlo. Podemos escucharlo. Tiene sonido, tiene vibración, tiene melodía, tiene su movimiento, tiene su forma de manifestación a los Kalpas. Entonces, el Kalpa nosotros sí podemos percibirlo, sí podemos escucharlo, y al escucharlo podemos nosotros entender su mensaje, su enseñanza, podemos aprender del Kalpa. Pues para llegar a eso tenemos que pues trascender a más allá de la forma de pensar que nosotros tenemos. ¿Qué cosas nos pueden limitar pues en el camino? Pues nos limitan o les limitan la estructura mental, la estructura de conciencia, la forma de ser, la forma de conciencia, la forma de vida que las personas llevan. Eso es lo que limita completamente. O la forma de informaciones que han introducido al cerebro, a la cabeza. Todo ello interfiere y no deja, porque para poder entrar a ese estado, a esa dimensión, a ese nivel de nuestro ser, para poder comunicarnos, contactarnos, para poder tocar, palpar la energía y para poder encontrarnos con la energía, con Kalpa, tenemos que dejar de ser nosotros, tenemos que dejar de pensar como pensamos, tenemos que dejar de hablar como hablamos, tenemos que dejar de vivir como vivimos, tenemos que dejar de tener los hábitos que tenemos y tenemos que dejar quienes somos. Porque básicamente esas formas de ser, esas formas y hábitos de vida que nosotros adquirimos y tenemos, vivimos con las cuales, es de nosotros, no de la energía. Es por eso que las energías se habitúan o se acostumbran a una forma de ser, a una dimensión, a un campo, según los principios y leyes que se generan en ese cuerpo, en ese espacio. El caso de nosotros, cuando nosotros, de acuerdo a la forma de vida que llevamos, a esa forma nuestra propia energía se va habituando, se va adaptando. Pero si nosotros queremos contactarnos, comunicarnos, escuchar y conectarnos con otras energías, con la otra parte de nuestras energías visibles, invisibles o sutiles, entonces tenemos que dejar de ser lo que somos, dejar de defender lo que pensamos, lo que hablamos, lo que concebimos las cosas. Porque hasta cierto nivel o en un cierto nivel básico, la forma de pensar que tienes, la forma de ser que tienes, la forma de conciencia que tienes, la forma de interpretar lo que estoy diciendo, la forma de analizar lo que estoy diciendo, o la forma de escuchar o aprender la enseñanza de la energía, de acuerdo a tu forma va a cierto nivel, hasta cierto punto. De ahí ya no, ahí se cierra, ya no puedes abarcar más. Es como que no hay, es solamente lo que experimentas, lo que aprendes más. Pero si queremos trascender y ir más allá,
queremos comunicarnos, encontrarnos con la energía, eso requiere ya otro cambio, otra transformación de nosotros. Requiere dejar todas las formas energéticas, espirituales, concienciales y formas de vida y poder alcanzar, entrar a esa dimensión, acceder a esa dimensión de la energía. Solo así podemos entrar. Quizás no en el cuerpo físico, sino a través del cuerpo físico y más allá del cuerpo físico, con nuestro Nuna, con nuestro Yuya y con nuestro Kalpa Kurko, con nuestro Kalpa. Con esa parte de nosotros podemos entrar a conectarnos a esta dimensión. Por eso pues existían, si recordarán ustedes, grandes maestros de la energía. En nuestra cultura del Tahuantinsuyo, pues nosotros, por eso yo de mi boca tal vez nunca sale, por ejemplo, cosmovisión andina, sabiduría andina, la palabra andina, andina, o no sale, porque esa no es la esencia, sino cuando nosotros decimos conocimiento, sabiduría solar, ya no sería cosmovisión andina, ¿se dan cuenta? Ya no sería sabiduría andina. Si nosotros hablamos de nuestro ser solar, nuestro ser cósmico, ya no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de Pacharuna, ¿no es cierto? De nuestro ser cósmico. Entonces, dentro de ese conocimiento, sabiduría cósmica de los incas, pues los maestros, grandes maestros de nuestra cultura y tradición, han ejercido, han desarrollado, han descubierto, han ejercido y han desarrollado conocimiento, sabiduría y prácticas y rituales con las energías, con las fuerzas que llamamos Kalpa. Pues estos maestros nos dejaron pues su gran legado, su gran sabiduría y sus códigos para nosotros, para este tiempo, para poder seguir aprendiendo y desarrollando, ejerciendo esa sabiduría, ese conocimiento en nuestro camino, en nuestra vida. Entonces, por eso, por ejemplo, existían pues maestros que se llamaban Kalpakamaj. ¿Quiénes eran los Kalpakamaj? Los Kalpakamaj eran maestros que daban origen a una nueva energía, o que eran maestros que generaban o creaban una nueva energía. A ese nivel de maestro en este tiempo ya no existe. Pero eran maestros, por ejemplo, ¿no? En este mundo, ¿qué tipo de energía es necesario en este mundo, o en mi vida, o en la sociedad, o en mi familia? ¿Qué tipo de energía nueva necesita? Entonces, eso requiere un profundo estudio, experiencia, y luego de saber todo eso, los maestros expertos generaban o creaban o atraían o despertaban nuevas energías o traían de vuelta otras energías de otra dimensión que no existían en esta dimensión. Sabemos que nosotros interactuamos con millones y millones de tipos de energías. Justamente eso es, por ejemplo, lo que se va a tratar en el curso de la energía de Kalpa Camacho, que se va a tratar para los estudiantes y maestros de la energía, o a todas aquellas personas que quieren aprender de ese campo, de ese estudio, de ese conocimiento, de esas prácticas. Entonces, Kalpa Kamaj es pues la función, o aquí el maestro que crea, genera, origina o da nacimiento a una nueva energía que no existía o no estaba aquí, estaba en otro lugar, pero que no estaba aquí, o despertaba o activaba esa energía, ¿no? Esos son los maestros que ejercían esa función. Claro que esos maestros tenían otras funciones. Y asimismo, pues, tenemos maestros que se llamaban, que ejercían la función de Kalpa Kamachej. ¿Qué era Kalpa Kamachej? Kalpa Kamachej eran maestros de la energía que su habilidad, sus dons, su capacidad y su función era manejar la energía, era controlar la energía, conducir la energía, guiar a la energía, ordenar a la energía. Esa era su función de estos maestros de la energía. Kalpa Camacho. Pero también habían otros maestros, por ejemplo, que se llamaban Kalpa Uywaj. Los Kalpa Uywaj o Kalpa Uywaj Kuna, Kalpa Uywaj eran maestros, estos eran maestros en secreto, algunos públicamente eran personas normales, pero en secreto tenían una función, que muchas veces nadie tenía que saberlo, ¿no? En el Tahuantinsuyo solo lo sabían los amautas, los incas, los wilcahumas lo sabían, pero no todos lo sabían, ¿no? Era reservado su presencia y su existencia, su función.
En algunos casos eran maestros que no tenían contacto con las personas, no se encontraban mucho con las personas, con la sociedad, sino que se reservaban. Y también en algunos casos eran maestros que pocas veces enseñaban, pocas veces han sido revelados estos maestros Kalpa Uyuak. ¿Por qué? Porque estos maestros incubaban secretamente las energías, guardaban las energías, cuidaban las energías, criaban las energías, algunos debajo de la tierra, algunos en el altar, algunos construidos en el templo, o algunos portaban ciertos oráculos, portaban ciertas herramientas sagradas, entonces allí guardaban a la energía. ¿Qué energías guardaban? Esa es otra historia donde existe una serie de informaciones y enseñanzas de los tipos de energías conocidos y desconocidos que los maestros preservaban, guardaban, criaban y hacían evolucionar la energía, preparaban a la energía, ¿no? Entonces, esos maestros, Kalpa Uyuak, al mismo tiempo cumplían las otras funciones, como Kalpa Kamachi, por ejemplo, ¿no es cierto? Así hay una infinidad de maestros. Por ejemplo, otra función de los maestros, Kalpa Tukuchi o Kalpa Tijrachi, maestros transformadores de la energía, maestros que cambiaban los estados, movimientos, direcciones y funciones de cada energía. Si una energía tenía una función de hacer daño, perjudicar, confundir a una persona, y había unos maestros que alineaban esa energía, clarificaban esa energía, transformaban esa energía, cambiaban esa energía, y esa energía que transformaba, que cambiaba, entonces con esa nueva energía las personas podían entender o podían vivir de una manera mucho más clara, consciente y bien. Entonces ese tipo de maestros, por ejemplo, han ejercido en el Tawantinsuyo. Y recordarán ustedes que hasta hoy día también guardamos los maestros Rimachi, que son los maestros que, por ejemplo, que hay Walpa Rimachi, Rumi Rimachi, también Kuya Rimachi, Kalpa Rimachi. O sea, los Rimachi eran maestros que se comunicaban, se contactaban y hacían hablar a cualquier cosa. Pero en este caso de la energía, Kalpa Rimachi era aquel maestro que hacía hablar a la energía. Es maestro que hace hablar a la energía. O aquel maestro que entiende, escucha y comprende lo que la energía está hablando, lo que la energía está manifestando, lo que la energía está enviando mensajes o lo que la energía está comunicando. O sea, es el maestro que tiene abierto varios canales. Básicamente, el maestro que tiene abierto mínimamente sus 4 los 4 canales, las 4 dimensiones y sus 4 cuerpos que están activos, despiertos para poder percibir, sentir y leer y escuchar y entender a la energía. Y puede realizar ciertas acciones, movimientos, rituales, puede realizar para poder hacer hablar a la energía, para que la energía pueda comunicar, para que la energía pueda anunciar, pueda manifestar. Entonces, en otras palabras, también podría dar orden a la energía o se puede alinear, ordenarse con la energía. Y es por eso que de esa conexión profunda, de esa comunicación profunda, de ese contacto profundo, Kalpa Rimachi, para otras personas que supuestamente está hablando con la energía, sale como que él habla con la energía, porque comprende a la energía, se comunica, porque la energía se hace consciente, amigo de nosotros. La energía se contacta con nosotros, nos conoce, nos percibe. Por eso que los maestros, una forma de traducirlo era, decían, es que él habla con la energía, ¿no? Es que está hablando con la energía, pero en realidad sí se está comunicando, sí, estamos hablando con la energía, hacemos hablar a la energía. De ahí pues, de allí es lo que nosotros extraemos, porque esto es, en tiempos modernos sería como una ciencia, ¿no? Como una ciencia, conocimiento, sabiduría, que solamente quizás, bueno, los científicos todavía no llegan a ese nivel,
todavía no llegan a esos estados, a esas dimensiones de comunicación con la energía. Recién los científicos están estudiando a la energía, ¿no? Pero pues los maestros de Kallpa Kamachi ya están en un nivel más avanzado, más allá. Pues esas son, por ejemplo, esas funciones que nosotros podemos visionar, y esas son las funciones o las capacidades que podemos desarrollar. Eso quiere decir pues que nosotros podemos ejercer, al menos partir desde la función, desde el estado de Kaipawan Rime, quiere decir comunicarse con la energía, hablar con la energía. Al menos mínimamente ya podemos, desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, desde nuestra dirección, ya podemos dirigirnos a la energía y pedirle permiso, y podemos hablarle y podemos expresarle lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos o lo que sentimos decir. Al menos ya podemos partir de allí, aunque la energía todavía no pueda responder, no pueda manifestarse, no pueda mostrar, ¿no? Y pues en el camino de la energía, hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, hay Kallpawan Puri, quiere decir el viaje con la energía. O sea, el viaje con la energía significa viajar junto con la energía, no ir en contra de la energía, o en contra de la orden de la energía, o en contra de nuestra propia energía, o en contra del orden natural donde están fluyendo las energías, como las energías de los 4 elementos de la naturaleza. Hay un orden, hay un tipo de energía que fluye, y si nosotros vamos en contra de esa energía, vamos al revés, o rompemos esa ley natural, ese orden natural de las fuerzas, el quien va a salir dañado, afectado, somos nosotros. Y por eso pues hay dolor de cabeza, estómago, uno se siente débil, uno se siente mal, desorientado, o no le gusta estar en ese lugar, o se siente disgustado. ¿Es por qué? Porque su energía no está cómodo, su energía no está bien, porque hay otras energías que están manejando. Y es justamente por eso, pues, al menos nosotros tenemos que iniciar desde la perspectiva de nosotros, desde nuestro punto, desde nuestro estado de ser, desde nuestra dirección, desde nuestra posición, tenemos que al menos comunicar, hablar, o al menos comenzar a escuchar el sonido de los pájaros, el sonido del viento, el sonido de la naturaleza. Si ustedes pueden escuchar, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Si ustedes pueden escuchar, están hablando. O sea, al menos, ya sea con oído físico a este mundo o adentro de nosotros, aprender, darnos tiempo para escuchar y aprender a escuchar al menos los sonidos que vienen más claros, los sonidos claros que emiten la naturaleza, los 4 elementos, ¿no? Como el viento, y la tierra tiene sonido, todo tiene un lenguaje. Entonces, si tiene un lenguaje, un sonido, una vibración que emiten ellos, si nosotros aprendemos, practicamos nuestro sentido, nuestra escucha, podemos estar entrenando cómo esa vibración llega acá, desde qué distancia, a qué velocidad, de qué color es la energía, de qué formas, ondas de energía tiene, qué vibraciones de energía llega hasta acá, y por eso la escuchamos, y a qué velocidad está viajando ese sonido, ¿no? Y qué forma tiene ese sonido que está viniendo acá. Entonces, todo es una ciencia, todo es un conocimiento, una sabiduría profunda para descubrir, pero por allí podemos partir de poder escuchar la energía, ¿no es cierto? Entonces, pues, el camino con la energía es seguir a la energía que está manifestado, es abrirnos y conectarnos, y es entender abiertamente, sin imponer nuestra forma, nuestra conciencia, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra interpretación, nuestra palabra, nuestra forma de ser, sin imponer, porque si imponemos nuestros caprichos, nuestras formas, entonces se cierra y nosotros nos cerramos y no hay aprendizaje, no hay conexión, no hay comunicación. Ese es un requisito fundamental en el camino. Por eso nosotros enseñamos, por ejemplo, las técnicas que se llaman Kurkuchakuy, Mañakuy, Kurkuchakuy, que son las formas y posiciones
que nosotros tomamos, ya sea para pedir permiso, para entrar, para saludar, para conectarnos, muchas formas, ¿sí? Eso es parte del ritual diario que ejercemos. Pues es un camino de aprendizaje, el camino de la energía que nosotros podemos emprender, porque es importante en este mundo entender que en nuestra vida, en nuestra existencia, que la energía desde su nacimiento, desde su origen hasta estos tiempos, hay energías más viejas, hay energías jóvenes, hay energías que viajan a velocidad, hay energías que ya están con nosotros, hay kalpas que se van yendo de nosotros, pero ya sean esas kalpas dentro de nosotros o fuera de nosotros, nos están influyendo diariamente, nos están afectando diariamente. Y nos están influyendo a nuestros pensamientos, están influyendo a nuestras intenciones, a nuestros deseos, están influyendo a nuestra energía, están influyendo a nuestra forma de ser, hablar y a nuestras acciones. Están afectando positiva o negativamente. Las energías mayormente no son negativas, sino que nosotros, nuestro estado de energía o en el estado en que nos encontramos, a veces estamos en contra de ciertas energías o estamos viajando al revés o en contra de esa energía, o nuestro movimiento, nuestro estado está opuesto al estado, la dirección y movimiento de esas energías. Entonces eso significa que no estamos sincronizando ni conectando con esas energías, y es por eso que nosotros nos pueden hacer daño, no porque son malos, porque si no estamos en otro estado de energía con otro estado de energía, otro estado de ser con otro estado de ser, hay un choque, no porque son malos, sino prevalece el más fuerte, la energía más firme, vestido puro y claro y fuerte, y la energía más grande, y es afectado la energía, el cuerpo, el ser que no está en orden, la energía o la fuerza que está en bajo nivel, o no está preparado, o no está listo, o energía débil, entonces por eso uno se siente afectado. Pero cuando uno tiene una energía fuerte, preparado, listo, entonces puede influir, afectar en otros cuerpos. Entonces, si es negativo, afecta negativo, si es positivo, afecta positivamente. Esos son los estados de energías que pues funcionan, operan así. Justamente por eso tenemos que nosotros entender estas energías, reconocer, aceptar, estudiar, hacernos seguimiento a nosotros, cada energía de nosotros, cada manifestación de nosotros, y todas las energías que nos están influyendo, nos están afectando, ya sea en nuestras acciones, en nuestro viaje, en nuestro trabajo, o las personas, las situaciones, las circunstancias, los lugares, o energías visibles o energías perceptibles o energías imperceptibles, energías impalpables, energías invisibles. Todo eso es muy importante porque si no, pues no sabemos lo que está dentro y fuera de nosotros. Y eso significa también conocer qué es aquello que nos está afectando, por qué, cuándo, cómo. Conocer y estudiar las energías es de vital importancia, es fundamental en nuestra vida, hermanos y hermanas. Entonces, pues, recomiendo realizar esas prácticas que acabo de mencionar, de cómo conectarse, comunicarse, cómo escuchar, cómo entrar en ese proceso de conexión, ¿no? Como nuestro abuelo Inca Manco Cápac en tiempos pasados. Y el abuelo Inca Ayar Auca, recordarán ustedes, uno de los 4 hermanos de Ayar, nuestro abuelo Inca, fue él uno de los que también desarrolló la capacidad profunda con la energía, con el poder. Y él descubrió el poder más fuerte, poderoso, y en cierto punto no lo supo manejar, no lo supo desarrollar, pero ha descubierto, ha despertado, ha generado, ha aportado un poder más allá de lo normal. Y es por eso que dicen los abuelos incas que este era el hermano que ejercía un poder, había un poder que se había empoderado de su cuerpo, había una fuerza, un poder en diferentes niveles de dimensiones de su capacidad, que esa fuerza lo llevaba a hacer muchas cosas, solo que a él le faltaba controlar, dominar esa energía, ese poder, porque a veces algunos poderes, fuerzas son más fuertes, más poderosos que nosotros y no lo podemos controlar. Algunas veces los poderes, fuerzas, energías que tenemos o nos contactan o manejamos tienen menos poder que nosotros, ¿no? Menos influencia. Entonces, todo eso es cuestión de estudiar, hermanos. Por eso hay que comenzar por ese lado, ¿no? De reconocimiento de nuestras propias energías, de las energías que adentro, afuera, que nos influyen, cómo estamos interactuando.